Spinoza y la deconstrucción de la religión, un análisis filosófico. La semilla de la duda. ¿Qué pasaría si todo lo que nos han enseñado sobre Dios fuera una elaborada construcción humana? ¿Y si los textos sagrados que consideramos divinos fueran en realidad documentos políticos escritos para controlar a las masas? En las calles de Ámsterdam, en el siglo XVII, un joven de origen judío comenzaba a formular estas preguntas peligrosas mientras pulía meticulosamente lentes para ganarse la vida. Mientras Europa ardía en guerras religiosas y los herejes eran condenados a muerte, este hombre silencioso y reservado estaba desarrollando ideas que sacudirían los cimientos mismos del pensamiento occidental. Su nombre era Baruch Spinoza, y su visión del mundo cambiaría para siempre nuestra comprensión de Dios, la naturaleza y la libertad humana. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas han acumulado tanto poder a lo largo de la historia? ¿Por qué los textos sagrados han sido interpretados de formas tan diferentes según quien ostentara el poder? ¿Qué ocurre cuando alguien se atreve a cuestionar no solo la interpretación de estos textos, sino su misma naturaleza divina? El judío que se atrevió a cuestionar todo. Baruch Spinoza nació en 1632 en el seno de una familia de comerciantes judíos portugueses que habían huido de la Inquisición para establecerse en la relativamente tolerante Ámsterdam. ¿Cuántas ironías puede contener una vida? Aquel que crecería para convertirse en uno de los pensadores más libres de la historia occidental, nació en una familia de refugiados que ya había experimentado la persecución religiosa. Desde joven, Spinoza mostró una mente brillante y curiosa. Recibió una educación tradicional judía en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, donde aprendió hebreo, estudió la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. Pero su mente inquieta no se limitaba a estos textos. En secreto, comenzó a explorar el pensamiento de Descartes, la filosofía medieval islámica y las nuevas ideas científicas que circulaban en Europa. ¿Qué sucede cuando una mente inquisitiva comienza a notar contradicciones en los textos considerados sagrados? ¿Cómo reaccionan las autoridades religiosas cuando uno de los suyos comienza a formular preguntas incómodas? No tardó mucho en averiguarlo. A los 23 años, en 1656, Spinoza fue sometido a un herem, la forma más severa de excomunión en la comunidad judía. El documento de su excomunión, que aún se conserva, es uno de los más duros jamás escritos: maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Ordenamos que nadie debe comunicarse con él oralmente o por escrito, ni mostrarle ningún favor, ni permanecer con él bajo el mismo techo, ni acercarse a él a menos de 4 codos, ni leer nada escrito o transcrito por él. ¿Te imaginas el impacto psicológico de semejante rechazo? Toda tu comunidad, tu familia, tus amigos, todos obligados a darte la espalda. La mayoría de los hombres se habrían quebrado. Spinoza decidió reinventarse. Adoptó el nombre de Benedictus, la versión latina de Baruch, aprendió el oficio de pulidor de lentes y comenzó a frecuentar círculos intelectuales más liberales, incluyendo grupos cristianos disidentes como los colegiantes y menonitas. En estos círculos, las ideas se discutían con mayor libertad, aunque siempre con cautela, pues la blasfemia seguía siendo un delito capital en muchas partes de Europa. ¿Por qué fue excomulgado Spinoza? Las razones exactas no están del todo claras, pero sabemos que ya había comenzado a cuestionar la autoría divina de la Torá, la inmortalidad del alma tal como la concebía la tradición, y la idea de los judíos como pueblo elegido. Ideas que más tarde desarrollaría plenamente en sus obras. La revolución bíblica, desmontando el mito de la autoría divina. ¿Alguna vez has pensado en cómo sabemos realmente quién escribió la Biblia? ¿Has notado alguna vez contradicciones o inconsistencias en los textos sagrados que te hayan hecho dudar? En el siglo XVII, estas preguntas no eran solo académicas, eran potencialmente mortales. Spinoza fue uno de los primeros en atreverse a analizar la Biblia como un documento histórico y literario, no como un texto sagrado dictado por Dios. En su Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, ¿te imaginas el peligro de poner tu nombre en una obra tan subversiva? Spinoza aplicó un análisis filológico e histórico a los textos bíblicos que revolucionaría para siempre la forma de estudiarlos. ¿Cómo justificó Spinoza su audaz enfoque?
con sorprendente astucia, utilizó la propia Biblia para argumentar contra la idea de su origen divino. Por ejemplo, señaló que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, tradicionalmente atribuidos a Moisés, contiene numerosos pasajes que Moisés no podría haber escrito. ¿Cómo podría Moisés narrar su propia muerte y sepultura, como ocurre en Deuteronomio? ¿Cómo podría referirse a lugares con nombres que no existían en su época? ¿Por qué el texto dice repetidamente, hasta el día de hoy, como si hubiera transcurrido mucho tiempo desde los eventos narrados? Spinoza concluyó que el Pentateuco fue compilado mucho después de la época de Moisés, probablemente por Esdras u otros escribas durante o después del exilio babilónico. Esta afirmación, que hoy es aceptada por la mayoría de los eruditos bíblicos, era radicalmente subversiva en su tiempo. Pero Spinoza fue más allá. Analizó las inconsistencias estilísticas, las contradicciones narrativas y los anacronismos históricos para demostrar que la Biblia había sido compuesta por múltiples autores a lo largo de siglos y posteriormente editada y compilada. ¿Estás empezando a entender por qué sus ideas eran tan peligrosas para las autoridades religiosas? Spinoza también cuestionó la naturaleza de la profecía y los milagros bíblicos. ¿Y si los profetas no fueran canales directos de la palabra divina, sino simplemente hombres con imaginaciones particularmente vívidas? ¿Y si los milagros no fueran suspensiones de las leyes naturales por intervención divina, sino simplemente fenómenos naturales que los antiguos no podían explicar? Los milagros, escribió Spinoza, lejos de demostrar la existencia de Dios, demostrarían que Dios no existe, pues si Dios actuara contra las leyes de la naturaleza, actuaría contra su propia naturaleza, lo cual es absurdo. Dios es naturaleza, la revolución metafísica. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios no es un ser separado del mundo, un anciano barbudo que mira desde las nubes, sino que Dios es el mundo mismo, la totalidad de todo lo que existe? Esta es quizás la idea más revolucionaria de Spinoza, la que le valió ser llamado tanto ateo como panteísta, una paradoja que refleja lo radical de su pensamiento. En su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza desarrolló una visión metafísica completamente nueva. Para él, solo existe una única sustancia infinita, a la que llama Deus ibe natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta sustancia posee infinitos atributos, de los cuales los humanos solo podemos percibir 2, el pensamiento y la extensión, materia. ¿No es fascinante? Spinoza eliminó la división tradicional entre Dios y el mundo. En su sistema, Dios no es un creador externo que hizo el mundo en un acto voluntario y que interviene ocasionalmente en él. Dios es la naturaleza misma, la totalidad de todo lo que existe, manifestándose según leyes necesarias y eternas. Esta visión tiene consecuencias revolucionarias. Si Dios es la naturaleza, entonces no tiene voluntad personal, no juzga, no castiga ni premia. No se ofende por nuestros pecados ni se complace con nuestras oraciones. El Dios de Spinoza es impersonal, carece de emociones humanas y actúa según la necesidad de su naturaleza. ¿Cómo reaccionarías si te dijeran que el universo es completamente determinista, que no existe el libre albedrío ni para Dios ni para los humanos? Según Spinoza, todo lo que ocurre es necesario, una consecuencia inevitable de las leyes naturales. Incluso Dios actúa según la necesidad de su naturaleza, no por elección libre. Los hombres se creen libres, escribió, simplemente porque son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Esta visión de Dios como la naturaleza misma llevó a muchos a acusar a Spinoza de ateísmo. El poeta romántico Novalis lo llamaría más tarde un hombre embriagado de Dios, mientras que otros lo consideraron el filósofo que eliminó a Dios del universo. ¿No es curioso cómo la misma filosofía puede ser interpretada de maneras tan opuestas? Para Spinoza, Dios/naturaleza opera según leyes necesarias y eternas que podemos comprender a través de la razón. La física, las matemáticas y la filosofía racional son, en cierto sentido, formas de conocer a Dios. ¿No es esto una forma de espiritualidad radicalmente diferente? Una espiritualidad basada no en la fe ciega y la obediencia, sino en la comprensión racional del universo. Pero, ¿por qué desarrolló Spinoza esta visión tan radical? ¿Era simplemente un ejercicio intelectual, o había algo más profundo en juego?
La clave está en entender que Spinoza vivió en una época desgarrada por guerras religiosas, donde diferentes facciones cristianas se masacraban mutuamente por diferencias teológicas, y donde los judíos seguían siendo perseguidos. ¿Y si la idea tradicional de Dios como un gobernante celoso y vengativo era parte del problema? ¿Y si esta imagen de Dios había sido cultivada precisamente porque servía a los intereses de quienes ostentaban el poder religioso y político? Los gobernantes y sacerdotes, sugirió Spinoza, tenían interés en mantener a la población temerosa de un Dios vengativo y esperanzada en recompensas ultraterrenas. Un pueblo que teme el castigo divino y espera recompensas en el más allá es más fácil de controlar que uno que busca su felicidad en este mundo a través de la comprensión racional. ¿No resulta increíble que hace casi 400 años, Spinoza ya entendiera cómo la religión podía funcionar como un instrumento de control social? ¿Y no es aún más asombroso que se atreviera a expresarlo en una época donde tales ideas podían costarle la vida? La religión como instrumento de control, el análisis político de Spinoza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a lo largo de la historia los líderes religiosos han tenido tanto poder político? ¿Por qué reyes y emperadores han buscado su bendición? ¿Por qué las instituciones religiosas han acumulado tanta riqueza y poder? Spinoza fue uno de los primeros en analizar sistemáticamente la relación entre religión y poder político, exponiendo cómo las estructuras religiosas servían frecuentemente como herramientas de control social. En su tratado teológico político, Spinoza desarrolló una teoría política revolucionaria que cuestionaba la legitimidad del poder basado en la autoridad divina. ¿No es revelador que este libro fuera publicado anónimamente y con un falso lugar de impresión? Spinoza sabía que estaba tocando los cimientos mismos del orden político-religioso de su época. Para entender la radicalidad de su análisis, debemos recordar que en la Europa del siglo XVII, el derecho divino de los reyes era una doctrina ampliamente aceptada. Los monarcas gobernaban por la gracia de Dios y la Iglesia legitimaba su poder. Spinoza desafió esta alianza entre trono y altar. He demostrado, escribió, que la religión solo adquiere fuerza de ley por decreto de quienes tienen derecho a gobernar, y que Dios no tiene un reino especial sobre los hombres excepto a través de aquellos que ostentan la soberanía. Con esta simple frase, Spinoza invirtió la relación tradicional: no es Dios quien legitima a los gobernantes, sino los gobernantes quienes instrumentalizan a Dios para legitimar su propio poder. ¿No te parece una observación asombrosamente moderna? Spinoza identificó el miedo y la esperanza como las emociones fundamentales que las religiones institucionales explotan para mantener el control. ¿No es cierto que muchas religiones amenazan con castigos eternos a quienes se desvían y prometen recompensas celestiales a quienes obedecen? Este mecanismo psicológico básico, argumentó Spinoza, es utilizado por los poderosos para mantener a las masas en línea. Los hombres no serían tan fácilmente engañados, observó, si fueran igualmente capaces de gobernar todos sus asuntos con prudencia y de soportar por igual la buena y la mala fortuna. Pero como a menudo se ven reducidos a tales estrecheces que no pueden formar ningún plan sensato, y en la mayoría de los casos fluctúan miserablemente entre la esperanza y el miedo. Sus mentes están muy inclinadas a la credulidad. Spinoza también analizó cómo la superstición religiosa sirve al poder político. ¿No has notado cómo en momentos de crisis nacional los líderes políticos suelen invocar a Dios? ¿Cómo los desastres naturales son interpretados como signos divinos o castigos? Spinoza vio en estas prácticas una manipulación deliberada de la ignorancia popular. La superstición, escribió, puede fácilmente inducir a los hombres a adorar a los reyes como dioses, y a creer que matar a un tirano es un crimen abominable. Por otra parte, para evitar este peligro, es mejor que en un estado libre se consagre la piedad y la religión únicamente a las obras, es decir, a la práctica de la caridad y la justicia, y que se deje a cada cual la libertad de pensar lo que quiera y de decir lo que piense. Esta última cita nos revela otra dimensión revolucionaria del pensamiento político de Spinoza, su defensa de la libertad de expresión y pensamiento. En una época en que la herejía se castigaba con la muerte, Spinoza argumentó que un Estado saludable debe permitir la libertad de pensamiento. ¿No es asombroso que hace casi 4 siglos, este filósofo ya defendiera principios que hoy consideramos fundamentales para la democracia? ¿Y qué hay de los teólogos,
esos intérpretes profesionales de los textos sagrados. Spinoza fue particularmente crítico con ellos. En su análisis, los teólogos habían distorsionado sistemáticamente el mensaje de las Escrituras para servir a sus propios intereses. Al crear dogmas complejos y sistemas teológicos intrincados, habían hecho de sí mismos intermediarios indispensables entre Dios y los fieles comunes. Los teólogos, escribió con ironía mordaz, están principalmente preocupados no por entender las Escrituras, sino por hacer que las Escrituras se adapten a sus fantasías. Y solo recurren a la autoridad de la Biblia para evitar ser obligados a someter sus invenciones al tribunal de la razón. ¿No te resulta familiar esta crítica incluso en el mundo contemporáneo? ¿Cuántas veces hemos visto a líderes religiosos interpretar textos antiguos de formas que convenientemente justifican sus propias posiciones políticas o morales? La psicología de la creencia religiosa. ¿Por qué creemos en dioses? ¿Por qué los humanos en todas las culturas han creado dioses? ¿Por qué tendemos a imaginar fuerzas sobrenaturales detrás de los fenómenos naturales? ¿Por qué personificamos estas fuerzas, atribuyéndoles intenciones, deseos y emociones humanas? Spinoza, anticipándose a la psicología moderna y la neurociencia cognitiva, ofreció respuestas fascinantes a estas preguntas. Para Spinoza, la tendencia humana a crear dioses antropomórficos, con características humanas, deriva de nuestra propia naturaleza psicológica. Los humanos, observó, tendemos a interpretar el mundo en términos de intenciones y propósitos porque así es como experimentamos nuestras propias acciones. Los hombres comúnmente suponen que todas las cosas naturales actúan, como ellos mismos, con un fin en vista, escribió. Es más, dan por sentado que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un fin determinado, pues dicen que Dios hizo todas las cosas para el hombre y al hombre para que lo adorase. Esta observación de Spinoza es asombrosamente moderna. Hoy, los psicólogos cognitivos hablan de nuestra tendencia a la detección de agencia y nuestro sesgo teleológico, la tendencia a ver propósitos en todo. Estos mecanismos cognitivos, que evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir en un mundo social complejo, nos predisponen a ver intenciones y propósitos incluso donde no existen. ¿No te ha pasado alguna vez que atribuyes intenciones a objetos inanimados? Este computador me odia, la puerta no quiere abrirse. Según Spinoza, extendemos esta misma tendencia a la naturaleza en general, y de ahí surge la idea de un Dios con voluntad e intenciones humanas. Spinoza también analizó cómo diferentes facultades mentales producen diferentes concepciones de Dios. Distinguió entre tres tipos de conocimiento: la imaginación, conocimiento basado en percepciones sensoriales y asociaciones; la razón, conocimiento basado en conceptos universales y relaciones lógicas; y la intuición, conocimiento directo de la esencia de las cosas. La concepción popular de Dios como un ser personal con emociones humanas, argumentó Spinoza, surge de la imaginación, la forma más básica y propensa a error de conocimiento. ¿No es revelador que las descripciones populares de Dios a menudo lo presenten como un padre, un rey o un juez? Estas son figuras de autoridad con las que estamos familiarizados. La razón, en cambio, nos lleva a una concepción más abstracta de Dios como la totalidad de la naturaleza, operando según leyes necesarias. Y la intuición, la forma más elevada de conocimiento según Spinoza, nos permite experimentar nuestra unidad con Dios/naturaleza, lo que él llamó amor intelectual de Dios. ¿Por qué, entonces, persiste la concepción antropomórfica de Dios a pesar de sus evidentes contradicciones lógicas? Spinoza señaló el poderoso confort psicológico que proporciona la idea de la providencia divina. ¿No es reconfortante pensar que hay un plan para todo, que alguien está al timón del universo, que existe una justicia última? Los hombres están convencidos de que hay un orden en las cosas, escribió Spinoza, y cuando no pueden explicarlo por causas naturales conocidas, lo atribuyen a la voluntad de Dios, es decir, al asilo de la ignorancia. Esta observación anticipa lo que el psicólogo moderno Stephen Pinker ha llamado la ilusión de controlabilidad, nuestra tendencia a preferir creer que los eventos están bajo el control de alguien, aunque sea malévolo, en lugar de aceptar que muchas cosas ocurren por azar o por causas impersonales. Spinoza también señaló cómo la religión proporciona consuelo frente a la muerte. ¿No es la promesa de inmortalidad uno de los atractivos más poderosos de muchas religiones?
Spinoza rechazó la idea tradicional de inmortalidad personal, pero ofreció una alternativa, una forma de eternidad que consiste en comprender nuestro lugar en la naturaleza y aceptar la necesidad de todas las cosas. Sentimos y experimentamos que somos eternos, escribió en una de sus frases más enigmáticas. Para Spinoza, esta eternidad no implica supervivencia personal después de la muerte, sino una participación en la eternidad de la naturaleza / Dios de la que formamos parte. La libertad de pensamiento como valor supremo. ¿Qué pasaría si la mayor amenaza para la humanidad no fuera el pecado o la herejía, sino la supresión del libre pensamiento? ¿Y si el verdadero propósito de la filosofía fuera liberar a las personas no del pecado, sino del miedo y la superstición? Esta es la revolucionaria perspectiva que Spinoza desarrolló en su obra. El fin del Estado, declaró Spinoza en una de sus afirmaciones más radicales, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino permitir que sus mentes y cuerpos se desarrollen en seguridad. Que usen libremente la razón, y que no se combatan con odio, ira o engaño ni se traten injustamente. El fin del Estado es, en realidad, la libertad. Esta defensa de la libertad de pensamiento era extraordinariamente avanzada para su tiempo. En la Europa del siglo XVII, la censura y la persecución por ideas religiosas o políticas incorrectas eran la norma. La Inquisición seguía activa, los herejes eran quemados en la hoguera, y los libros prohibidos eran destruidos. Incluso en la relativamente tolerante Holanda, las obras de Spinoza fueron condenadas y prohibidas. ¿Por qué era la libertad de pensamiento tan importante para Spinoza? En parte porque veía el uso libre de la razón como la mayor virtud humana y el camino hacia lo que llamaba la beatitud o felicidad suprema. Pero también por razones prácticas, creía que la supresión del libre pensamiento era contraproducente incluso para los gobernantes. Es imposible que la mente esté completamente bajo el control de otro, observó. Nadie puede transferir a otro su derecho natural o facultad de razonar libremente y de formarse su propio juicio sobre cualquier asunto, ni puede ser obligado a hacerlo. Los intentos de controlar el pensamiento, argumentó Spinoza, solo conducen a la hipocresía y el resentimiento, debilitando al Estado en lugar de fortalecerlo. ¿No es fascinante que este defensor del libre pensamiento haya sido el mismo víctima de la censura? Tras la publicación anónima de su tratado teológico político, el libro fue rápidamente prohibido. Spinoza tuvo que abandonar su plan de publicar una traducción holandesa y cuando decidió publicar su obra maestra, La Ética, optó por hacerlo póstumamente para evitar más persecuciones. La defensa que hizo Spinoza de la libertad intelectual no era ilimitada. Reconoció que el Estado tiene derecho a regular las acciones, pero no los pensamientos o palabras. Nadie puede renunciar a su libertad de juzgar y opinar como quiera, escribió, pero cada uno puede renunciar a la libertad de actuar según su juicio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería una sociedad verdaderamente guiada por la razón y no por el miedo o la superstición? Spinoza lo hizo. Para él, el propósito último del Estado no era imponer una religión o moral particular, sino crear las condiciones para que los ciudadanos pudieran desarrollar su racionalidad y alcanzar lo que llamaba una vida guiada por la razón. Esta visión de una sociedad basada en la razón y la libertad de pensamiento tuvo una influencia profunda en la Ilustración y en el desarrollo posterior de las democracias liberales. Figuras como Rousseau, Montesquieu, Jefferson y Madison, que ayudaron a dar forma a las instituciones democráticas modernas, estaban familiarizados con las ideas de Spinoza y compartían su valoración de la libertad intelectual. ¿No resulta irónico que este judío excomulgado, perseguido y censurado en su época, haya contribuido tan profundamente a los valores de libertad que hoy consideramos fundamentales? Spinoza, al deconstruir la religión como instrumento de control, no buscaba destruir la espiritualidad, sino transformarla en algo más libre, más racional y más conducente a la verdadera felicidad humana. La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, escribió. No gozamos de la felicidad porque reprimimos nuestras pasiones, sino que podemos reprimir nuestras pasiones porque gozamos de la felicidad. Para Spinoza, la verdadera libertad y felicidad no consistían en seguir ciegamente reglas impuestas desde fuera, sino en desarrollar nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y entender nuestro lugar en la naturaleza.
En última instancia, quizás la lección más profunda de Spinoza sea esta: la verdadera religiosidad no consiste en la obediencia ciega a dogmas o autoridades, sino en el uso libre de nuestra razón para comprender el mundo y vivir en armonía con él. ¿No es esta una visión de la espiritualidad que sigue siendo relevante, incluso revolucionaria, en nuestro propio tiempo? El legado de Spinoza, de hereje a héroe del pensamiento moderno. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un pensador rechazado por su propia comunidad, condenado por casi todas las autoridades religiosas de su tiempo y cuyas obras fueron prohibidas durante décadas, llegó a ser considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia? La transformación de la reputación de Spinoza es casi tan fascinante como su filosofía. En vida, Spinoza fue considerado un peligroso hereje. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y blasfemia. Durante el siglo XVIII, acusar a alguien de espinosismo era una forma de desacreditarlo intelectualmente. Incluso Kant, uno de los gigantes de la filosofía, escribió contra el fantasma de Spinoza que, según él, amenazaba la moral y la religión. Pero mientras en público era condenado, en privado sus ideas se estudiaban con fascinación. Grandes pensadores de la Ilustración como Diderot, Lessing y Goethe fueron profundamente influenciados por sus escritos. Gradualmente, su reputación comenzó a cambiar. ¿Quién hubiera imaginado que el ateo maldito se convertiría en precursor de movimientos tan diversos como el racionalismo ilustrado, el romanticismo alemán, el liberalismo político, e incluso corrientes del pensamiento judío moderno? Esta aparente paradoja refleja la profundidad y complejidad del pensamiento spinoziano. En el siglo XIX, el poeta romántico Novalis lo llamó un hombre embriagado de Dios. Para los románticos alemanes, Spinoza no era un ateo, sino un místico que había encontrado a Dios en la naturaleza. Su visión de Dios como inmanente en el mundo, no separado de él, resonaba con su propia sensibilidad estética y religiosa. Al mismo tiempo, pensadores políticos como John Stuart Mill encontraron en Spinoza un defensor temprano de la libertad de pensamiento y expresión. Sus argumentos a favor de la separación entre Iglesia y Estado y su defensa de la democracia lo convirtieron en un precursor del liberalismo político moderno. ¿No es extraordinario que un pensador pueda ser reivindicado simultáneamente por racionalistas y románticos, por ateos y creyentes, por científicos y místicos? Quizás esto sea un testimonio de la profundidad y adaptabilidad de sus ideas. En el siglo XX, Einstein declaró su afinidad con la concepción de Dios de Spinoza. Cuando se le preguntó si creía en Dios, respondió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los humanos. Esta reinterpretación científica de Spinoza refleja su continua relevancia en un mundo transformado por la ciencia moderna. Más recientemente, neurocientíficos como Antonio Damasio han encontrado en Spinoza un precursor de ideas contemporáneas sobre la mente, el cuerpo y las emociones. Su rechazo del dualismo cartesiano y su insistencia en la unidad psicofísica del ser humano lo posicionan como un pensador sorprendentemente actual. ¿Cómo explicar esta extraordinaria rehabilitación, esta transformación de hereje maldito a héroe intelectual? Quizás porque, a pesar de su radicalidad, Spinoza no buscaba destruir la religiosidad sino transformarla. No rechazaba el concepto de Dios, sino que lo reinterpretaba de una manera que lo hacía compatible con una visión científica y racional del mundo. El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica, escribió Spinoza. En otras palabras, comprender el mundo natural es comprender a Dios, que es la causa inmanente de todas las cosas. Esta visión ofrece una forma de espiritualidad compatible con la ciencia, una posibilidad que sigue siendo atractiva para muchos en nuestro tiempo. ¿Spinoza en nuestro tiempo, más relevante que nunca? ¿Podría ser que un filósofo que escribió hace casi 4 siglos tenga más relevancia ahora que en su propio tiempo? En un mundo donde el fundamentalismo religioso sigue siendo una fuerza política poderosa, donde la manipulación del miedo para fines políticos es una táctica común, y donde la libertad de pensamiento sigue siendo amenazada de diversas formas, las ideas de Spinoza resuenan con una actualidad sorprendente. ¿No te parece que hoy, como en tiempos de Spinoza, vemos líderes religiosos y políticos que usan la fe como instrumento de control?
ya sea en teocracias declaradas o en democracias donde ciertos grupos religiosos ejercen una influencia desproporcionada. La crítica espinociana de la religión institucionalizada como herramienta de poder sigue siendo pertinente. La distinción que establece Spinoza entre religión como obediencia y religión como comprensión también tiene especial relevancia en nuestro tiempo. No nos enfrentamos a fundamentalismos que insisten en la obediencia ciega a textos interpretados literalmente. Mientras ignoramos el potencial de las tradiciones religiosas para fomentar una comprensión más profunda del mundo y de nosotros mismos. La defensa que hace Spinoza de la libertad de pensamiento como valor fundamental del Estado también resuena poderosamente en nuestro tiempo. En una era de fake news, polarización extrema y creciente censura en muchas partes del mundo, su argumento de que la supresión del pensamiento libre debilita a la sociedad en lugar de fortalecerla merece ser recordado. La libertad de filosofar no solo puede ser permitida sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, insistió Spinoza, sino que no puede ser abolida sin grave peligro para la paz y la piedad misma. ¿No vemos hoy cómo sociedades que reprimen el pensamiento libre tienden a ser menos estables y más violentas que aquellas que lo permiten? El análisis psicológico que hace Spinoza de cómo el miedo y la esperanza son manipulados por autoridades religiosas y políticas tiene una aplicación evidente en nuestro paisaje mediático contemporáneo. ¿No son estas mismas emociones las que explotan muchos medios de comunicación y figuras políticas para ganar seguidores? Incluso su visión metafísica de Dios como naturaleza puede ofrecernos una perspectiva valiosa en nuestra actual crisis ecológica. Si la naturaleza no es algo separado de lo divino, sino su misma expresión, ¿no deberíamos tratarla con más reverencia y cuidado? El método de Spinoza, su compromiso con el pensamiento racional y el análisis crítico, también tiene un valor especial en nuestra era de la posverdad. En un tiempo donde las emociones y creencias personales a menudo se valoran más que los hechos y la lógica, su insistencia en que debemos esforzarnos por no reír, no llorar, no indignarse, sino comprender ofrece un correctivo necesario. ¿Y qué hay de su crítica a la lectura fundamentalista de textos sagrados? En un momento en que vemos interpretaciones literalistas de textos religiosos usadas para justificar la violencia, la opresión de las mujeres, la persecución de minorías sexuales y otras injusticias, su llamado a contextualizar históricamente y analizar críticamente estos textos parece más urgente que nunca. Quizás lo más relevante de Spinoza para nuestro tiempo sea su visión de una espiritualidad basada no en el miedo y la obediencia, sino en la comprensión y el amor. Quien ama a Dios no puede esforzarse en que Dios lo ame a él, escribió. En otras palabras, la verdadera espiritualidad no busca recompensas, sino que es su propia recompensa. En un mundo donde muchas formas de religiosidad siguen basadas en el temor al castigo y la esperanza de recompensa, esta visión de una espiritualidad más madura y desinteresada ofrece una alternativa poderosa. ¿No podríamos encontrar aquí un punto de convergencia entre personas de diferentes tradiciones religiosas e incluso entre creyentes y no creyentes? El filósofo que nos invita a pensar por nosotros mismos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de nuestro viaje a través del pensamiento de Spinoza? ¿Fue realmente un revelador de fraudes que desenmascaró a Dios como una invención humana? ¿O fue más bien un pensador que nos invitó a repensar lo divino de una manera más profunda y menos antropomórfica? La respuesta, como hemos visto, no es simple. Spinoza fue un crítico implacable de las concepciones supersticiosas de Dios y de las instituciones religiosas que explotaban el miedo y la ignorancia para mantener su poder. Fue un analista agudo de cómo los textos sagrados han sido manipulados y mal interpretados a lo largo de la historia. Pero Spinoza no fue un simple negador de lo divino. Su Deus ibe natura, Dios, o sea, la naturaleza, representa no la eliminación de Dios, sino su reinterpretación radical. Para Spinoza, Dios no era una ficción, sino la realidad última, la totalidad de lo que existe, la sustancia infinita que se expresa en infinitos modos, de los cuales conocemos solo dos, el pensamiento y la extensión. No hay algo profundamente espiritual en esta visión de un cosmos unificado, donde no existe separación fundamental entre lo material y lo mental, entre lo humano y lo divino. Spinoza nos ofrece una forma de espiritualidad que no requiere negar el conocimiento científico ni adorar a un ser sobrenatural con características humanas.
Sentimos y experimentamos que somos eternos, escribió Spinoza en una de sus frases más enigmáticas. Esta eternidad no consiste en una supervivencia personal después de la muerte, sino en nuestra participación en la eternidad de la naturaleza, en nuestra capacidad de trascender la perspectiva limitada del aquí y ahora para ver las cosas bajo la forma de la eternidad, subespecia eternitatis. El legado más importante de Spinoza quizás no sea ninguna doctrina específica, sino su ejemplo de coraje intelectual y moral. En una época donde la disidencia religiosa podía costar la vida, se atrevió a cuestionar los dogmas establecidos y a pensar por sí mismo. Prefirió vivir modestamente, puliendo lentes para ganarse la vida, antes que comprometer su libertad intelectual aceptando posiciones académicas que limitarían su libertad. No pretendo haber encontrado la mejor filosofía, escribió con admirable humildad, sino que sé que entiendo la verdadera. Esta combinación de humildad epistémica y confianza en el poder de la razón humana resume perfectamente el espíritu spinociano. ¿Qué nos invita a hacer Spinoza, a través de los siglos que nos separan de él? No a aceptar ciegamente sus ideas, sino a emular su valor para pensar independientemente. No a rechazar toda religiosidad, sino a transformarla en algo más racional, más libre y más conducente a la verdadera felicidad humana. No a obedecer a autoridades externas, sino a desarrollar nuestra propia capacidad de comprender el mundo y vivir en armonía con él. En última instancia, quizás la lección más profunda que podemos aprender de Spinoza sea esta: la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en comprender por qué queremos lo que queremos. Y en desarrollar gradualmente una forma de vivir más guiada por la razón y menos por pasiones ciegas o por imposiciones externas. La felicidad no es el premio de la virtud, escribió, sino la virtud misma. En otras palabras, la verdadera recompensa de vivir una vida guiada por la comprensión racional no es algo que obtenemos como resultado, sino la experiencia misma de esa vida. En un mundo donde tantos buscan la felicidad en el consumo, el estatus, o en un paraíso futuro prometido por religiones. Esta visión de la felicidad como la actividad misma de una vida guiada por la comprensión ofrece una alternativa poderosa. No es esta, quizás, la forma más elevada de espiritualidad, no la que busca consuelo en fantasías sobrenaturales, sino la que encuentra alegría y paz en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Spinoza, el judío excomulgado de Ámsterdam, el pulidor de lentes que se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia, sigue invitándonos, casi 4 siglos después, a atrevernos a pensar por nosotros mismos. En un mundo todavía plagado de superstición, dogmatismo y manipulación religiosa, su voz sigue siendo tan necesaria y liberadora como lo fue en su propio tiempo. Después de que la experiencia me había enseñado que todas las cosas que ocurren con frecuencia en la vida ordinaria son vanas y fútiles, escribió en la apertura de su Tratado de la Reforma del Entendimiento. Me determiné finalmente a averiguar si existía algo que fuera un bien verdadero, algo que, una vez descubierto y adquirido, me permitiera disfrutar de una alegría continua y suprema para toda la eternidad. Ese bien verdadero, descubrió Spinoza, no estaba en las riquezas, los honores o los placeres que la mayoría persigue, ni en las promesas de recompensas sobrenaturales ofrecidas por las religiones, sino en el desarrollo de nuestra capacidad de comprender el mundo y vivir de acuerdo con esa comprensión. No es este, después de todo, el verdadero propósito de la filosofía, no simplemente refutar errores o acumular conocimientos abstractos, sino transformar nuestra manera de vivir. Spinoza, quizás más que cualquier otro filósofo moderno, encarnó este ideal. Y por eso, su pensamiento sigue siendo no solo relevante, sino urgentemente necesario en nuestro tiempo.